más bonito. Voy a seguir viniendo por aquí yo. Bueno, y tal vez a usted le ha pasado en algún momento que usted dice, vea, a mí se me acaba la base y tengo que ver quién me asesora porque no sé ni qué base me sirve, ni qué corrector, ni qué iluminador. Usted no se preocupe que hoy vamos a conversar de esto para saberlos diferenciar, cómo se utilizan y demás con experta en maquillaje, Carolina Méndez, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, ahora sí, vamos de una vez en materia. ¿Cómo es que escogemos primero que todo la base? Bueno, sí, hay varias cosas que es importante que sepamos. Número uno, que bueno, ustedes llegan a algún lugar y dicen, bueno, quiero testear la base, ¿verdad? Entonces es muy importante llegar a ese lugar y decir, bueno, yo quiero probarla. Nunca compren una base sin probarla. ¿Por qué? Porque algunas veces, por ejemplo, probamos una base, hay que probarla aquí. Si en la mano se prueba. Probar primero es la textura y que la base no nos oxide. Entonces, ¿qué quiere decir que no se oxide? No nos oxide significa que no cambie de color, porque hay bases que oxidan, significa que cambian de color. Entonces hay gente que, bueno, le dicen, no, es que este es el tono de su base. Y tal vez, ahí se ve de ese tono, ¿verdad? Pero al rato cambia de color. Y a muchos les ha pasado. Eso significa que es una base de mala calidad, que oxida. Entonces yo siempre les digo, chiquillas, cuando vayan a comprar una base, prueben esto. Y dicen, ay, regáleme un poquito. Usted se la deja en su mano y se va a hacer otros mandados, se va a hacer otras cosas. Al rato llega y vuelve a hacer lo mismo a la par. A la par donde usted aplicó el tono que ya está seco, usted se va a aplicar otro poquito a la par. Entonces, si ya al rato que usted llegó y se puso ese mismo stand del mismo color, quiere decir que esa base no oxida. Pero ¿qué pasa? Que si usted se puso de nuevo y, ay, pero qué raro, es la misma, el mismo tono, el mismo número, digamos, el mismo número 2 o qué sé yo, pero no están iguales, es que la base oxidó. Eso es muy importante, chiquillas, que ustedes lo sepan para comprar una base, porque si no después ustedes se la van a aplicar y al rato andan anaranjadas o andan de otro color, rosadas, exactamente. Ahora, Caro, este tip buenísimo, porque yo hasta ahora lo conozco y sí me ha pasado más de una vez que anda después viendo uno, a ver, quiero esta base, pero no me sirvió. Exactamente. Pero también hay otros puntos importantes, por ejemplo, el corrector. Hay gente que dice, el corrector va primero, no, el corrector va después. ¿Cómo es el tema de los correctores? Sí. Bueno, en primer lugar, cuidar la piel. En primer lugar, para que ustedes tengan el skincare, que sea un buen skincare. Por ejemplo, a ella, la modelo, yo le apliqué, ¿para qué? Para no poner muchos, para no saturar. Lo ideal es que sea antes de la base, bueno, una prebase y un hidratante. Entonces a veces lo que yo hago es hacer 2 en 1, que es aplico ácido hialurónico, que es súper bueno. Igual el aceite de coco es súper bueno. Es lo único que penetra hasta la dermis, aún sin exfoliarse, pero siempre un buen skincare, cuidarnos la piel, hacer exfoliación, hidratarnos, una exfoliación cada 15 días. Va primero la humectación y luego la prebase. Primer. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya usted está exfoliada, ya usted se aplicó el protector solar, ya usted se aplicó su prebase o su primer también, y el hidratante, vamos a aplicar la base, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene que hay que cubrirle imperfecciones, entonces sí, vamos a aplicar un poquito de corrector. Si la imperfección, por ejemplo, la ojera es oscura, entonces vamos a aplicar un tono, no vamos a aplicar el tono claro, vamos a aplicar un tono marrón, un tono... Si es negra. Sí, exacto, si es negra vamos a aplicarle un tonito así marrón. Nunca aplicamos este tono para cubrir ojeras, nunca. Este tono se hace para lo que yo les dije la vez pasada, para resaltar las partes que queremos resaltar. Entonces, este es lo que vamos a utilizar para cubrir las ojeras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una pequeña cantidad. Bueno, ya no tiene ojeras. Sí, no, pero para hacer la demostración, digamos, aplicamos una pequeña cantidad como en forma como de V. Es que antes, ¿recuerdan que antes hacíamos así? Yo no sé si hacía así. No. Entonces, si le haces así, así se va a quedar marcado. Y dígame que no se aplica color claro. Sí. No, Pau, tiene que ser un colorcito oscuro
para bajar esa tonalidad, porque si Pero es que yo no tengo ojera negra, eso sí no tengo. ¿No tienes ojera negra? No. Ah, bueno, entonces, pero igual nunca aplicar para las ojeras un tono tan claro, Pau, ¿no? Porque si no se va a ver como un antifaz blanco ahí. Ajá, y eso no se ve bien. Y eso no se ve bien. Y aparte que uno se ve como así, como chinito, ¿verdad? Como el ojito pequeñito. Sí, exactamente. Ajá, Después de eso vamos a aplicar un poquito para sellar con polvo translúcido, ¿verdad? Vamos a aplicar un poquito de polvo translúcido y luego aplicamos entonces la base. Y ya aplicamos la base, ¿verdad? Vamos aplicando la base, sea con eso, sea con el quesito, que estos son los quesitos que son muy, muy buenos para ir aplicando de esta forma. ¿Para qué? Para que eso penetre muy bien, vamos aplicando y aplicando. Es mejor que si, por ejemplo, si usted tiene de estas brochas, esto es muy bueno, pero tienes que saberlas utilizar muy bien, porque si llegas y haces así y el rostro se ve como rayada la base, no nos va a ayudar, ¿verdad? Ok, Caro, entonces ponemos el corrector, sellamos con polvo translúcido y luego otra vez base. Y ponemos la base. Ponemos la base, ok. ¿Por qué sellamos un poquito? Para no correr ese corrector, a menos que el corrector sea un corrector no sea tan líquido, entonces no lo vamos a barrer, entonces sí puedes aplicar la base encima, no hay ningún problema. Luego ya teniendo esto, bueno, y otra cosa que se nos olvidó mencionar, Pau, que es dónde vamos a ver ese color de la base. Ya cuando usted se aplicó la base aquí y vio que ok, no cambia de color, el lugar ideal para probar la base es acá en la mandíbula. En la mandíbula es donde se prueba la base. Lo aplicamos acá, vean aquí, y aquí vemos, vea, por ejemplo, esta es súper clara para ella, ¿verdad? Pero ahí es donde se prueba la base. Normalmente bueno, a veces lo probamos en otros lugares, pero aquí es donde debemos probar la base. Esto se lo estoy quitando, claro, porque no era el tono de ella, y ¿verdad? sabemos que hay muchos tipos de base, ¿verdad? Que hay en crema, que hay incluso de las que son en polvo y se mojan y se colocan, son las líquidas. ¿Cómo saber cuál es la que más nos conviene? Eso depende de su piel. Si, por ejemplo, una persona que no tenga imperfecciones, que tenga una pielcita muy suave, muy... Poros cerrados. Poritos cerrados, que esté súper bien, pues con una basecita líquida que no sea de alta cobertura. Entre más líquida sea una base, menos cobertura va a tener, ¿verdad? Entre más líquida es una base, menos cobertura. Entonces, si ya usted tiene más imperfecciones y no lo logra tapar con el corrector y etcétera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, sí, aplicar una basecita un poquito más cubridora, pero en esto hay que tener mucho cuidado, Pau, porque algunas veces si no hacemos un buen skincare, si no nos exfoliamos, si no aplicamos una prebase, si no aplicamos el hidratante como ácido hialurónico y etcétera, y tenemos líneas de expresión, no nos cuidamos esa piel y vamos a aplicar una base muy cubridora, se marca todo. Se marca todo. Y más. Y más. Es cierto, es cierto. Ok, ahora vi que le estaba aplicando el rubor. Ese es otro punto que nos confunde muchísimo. Hay gente que se lo coloca aquí, otra gente que dice que va hacia arriba. ¿Cómo se coloca el rubor? Sí, claro. Bueno, yo le digo a ella siempre que sonríen y lo aplicamos, como dice, de las chapitas para arriba, aquí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la ceja? Sí, bueno, yo lo aplico hasta más arriba, porque aquí hago como un bronceado, como que termino bronceando. Eso sí, con un tono bronceado, porque el rubor es muy importante también, el tono. Vean qué linda se ve ella, y vas con esos camarazos, ¿verdad? Sí, Entonces aplicamos así. ¿Qué pasa si no sonría? ¿Qué pasa si yo llego y hago así, verdad? Y lo hago recto, en primer lugar, no se ve bien. Y segundo, si yo no lo hago sonriendo, puede que yo me venga muy abajo, y cuando ella sonría, entonces se va a ver un parchón acá. Entonces, en cambio, si ella sonríe así y aplicamos el rubor así de esta forma para arriba, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando a levantar ese pómulo si fuera que lo necesitáramos levantar, ¿verdad? Y nunca de aquí, de esta línea imaginaria que tenemos acá para abajo, nunca Tal vez si vuelve la carita para allá para que la podamos apreciar mejor en la cámara. De esta línea imaginaria para acá nunca se aplica nada
nunca se aplica el rubor. ¿Por qué? Porque si no va a desaparecer que tienes los cachetitos caídos. Entonces siempre de aquí para arriba el rubor. Antes se hacía como más abajo, pero no. Ahora todo es rejuvenecer y todo es vernos más frescas, más saludables y más juveniles. Entonces lo hacemos de la chapita para arriba, en esta, así, en diagonal. En diagonal, no recto. Hay personas que lo hacen así recto. Y no, diagonal. ¿Por qué? Porque ya con eso se ve el rostro como más levantado. Y si aún así aplicamos el iluminador, como yo les dije a ustedes la vez pasada, o alguna sombra de color claro, ¿verdad? Que nos haga de iluminador, ¿dónde la vamos a aplicar? Sonríe. Entonces ya de aquí haciendo una mezcla entre el rubor, aquí ven acá, aquí en esa chapita para arriba, igual aplicamos el iluminador con mucho cuidado, con mucha suavidad, y nos termina de levantar ese maquillaje, esos pómulos, esa piel, ese rostro más rejuvenecido. Toda esta área le podemos aplicar ese iluminador con mucho cuidado, porque a veces abusamos del Más bien parece que estamos sudando. Sí. Y también nos puede jugar una mala pasada si aplicamos mucho y nos podemos ver más bien más mayores, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidadillo con eso. Ahora otra cosa que le tenemos muchísimo cuidado a las mujeres es el tema del contorno. ¿A dónde va el contorno? Por lo general nos gusta a la mayoría vernos la carita como más finita. ¿Cómo se hace eso? Sí. Bueno, el contorno, voy a ponerle aquí un poquito en la naricita, esto se ve ¿verdad? muy lindo. Que esto se ve bien, y le aplicamos acá en el lagrimal y aquí, ¿verdad? Bueno, el contorno, como ya lo habíamos hablado en algún momento, por ejemplo, a mí me gusta que ustedes traten de utilizar un contorno. Es muy importante tomar en cuenta que sea un contorno no quemado, no un marrón quemado. No sé si ven la diferencia. Hay marrones muy cálidos y hay marrones más fríos. Entonces, si es un marrón muy frío, lo que vamos a hacer es avejentar ese rostro. Wow. ¿Qué pasa? Como que marrón muy frío, por ejemplo, un café como quemado, y en cambio, si por ejemplo ves que es como un marrón cálido, entonces vamos a hacer como que la persona está bronceada. Entonces vamos a aplicar ese contorno en todo el contorno de donde nace el cabello. Vamos a aplicarlo acá y vamos a aplicarlo haciendo el óvalo facial, aquí en la mandíbula, haciendo el óvalo facial, igual en la naricita acá, pero que sea marrón cálido. Claro, cálido. Ok, perfecto. Caro, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a la modelo también, porque estos tips nos sirven un montón. Ya después de que uno los pone en práctica, son 2 toques y uno está arregladito para salir a enfrentar el mundo. Así es. Gracias. Con mucho gusto. 9:30, seguimos con Julito.